4. Pues sí, vamos a ir las 4, ¿no? No. Hola, ¿cómo están? Me quedé toda tiesa. Hola y bienvenidos al primer episodio de la nueva temporada de Renuevo Podcast. Bravo. Ay, se me va a caer el celular. Aplausos, aplausos. Bueno, en esta nueva temporada queremos ir con un poco más deep. Más profundo, Sí, más vamos profundo. a interiorizar en nosotros mismos. Bueno, para dar un poco más de contexto, queremos hablar acerca de lo que son las emociones. Emociones, sentimientos, feelings, Pensamientos. todo ese rollo que está dentro de la cabecita y que Todo lo que no podemos supongo, ver. sí, supongo que la mayoría tenemos, o si no es que son robots, pero sí, la mayoría, Sí, todos bueno, sentimos. todos en sí. Todos sentimos, todos reaccionamos. Todos tenemos diferentes emociones por las cuales pasamos. Sí. Y Y bueno, las manejamos de diferente forma, según cómo nosotros hemos aprendido. ok. ¿Qué concepto tienes tú o sabes de las emociones? Ay, Ruby, no estudié. Bueno, Ok, las ok. emociones, una emoción, pues lo que conocemos como el enojo, la alegría, la tristeza, son eh, cuatro principales y la otra creo que es el miedo. Y a partir de esas cuatro se van derivando más emociones y también pasan a ser sentimientos. Ya como los sabemos, los sentimientos es acompañado de una emoción con un pensamiento. Entonces ya combinamos una emoción, nuestro pensamiento y formamos lo que es un sentimiento. Wow. Bueno, entonces en sí hay como que las emociones bases, Ajá. las básicas por Sí. así decirlo, y luego de ahí ya se desprenden mucho más cantidad, De infinidad de emociones, emociones. sí. El disgusto, el asco, la culpa y demás. Y entonces para diferenciar una emoción de un sentimiento es que la emoción es por sí Podríamos decirlo que la como emoción es una reacción. una reacción Bueno, de primera instancia. ajá, Bueno, sería como una reacción de tu cerebro, o ajá, sea, de tu interior, no de tu exterior. ajá, no de conducta, Ajá. sino a nivel cerebral. Entonces, por decir, aquí entran la dopamina, el cortisol y todo eso. Entonces, Todas las sustancias cerebrales. las sustancias químicas que produce nuestro cerebro son lo que viene a relucir las emociones. Por decir, cuando nosotros estamos tristes, producimos mucho cortisol. Ah, ya. ¿Sí? Bueno, en sí, pero para diferenciar, las emociones son como que las primeras instancias, reacciones de nuestro cerebro, y los sentimientos son emociones combinadas con un pensamiento, y ya ese es como que el sentimiento que queda, Sí, porque ya va acompañado de un pensamiento que nosotros ya generamos. sí. Entonces, por decir, hablando de emociones, pensamiento y sentimiento, ¿sí? Toda Ok. nuestra conducta y nuestro comportamiento se va a basar en esto. Emociones, pensamiento y Y sentimiento. sentimientos. Muy bien. Entonces, por decir, mi caso era que como la Biblia decía de tener dominio propio, entonces yo dije, dominio propio, no sentir. No sentir, Ok. no pensar y no tener emociones. ¿Sí? Entonces, porque yo no supe cómo manejar mis emociones. Y yo pienso
que hay personas que porque son cristianas o van a una iglesia o tienen un puesto, un liderazgo, han de pensar lo mismo que porque están en la iglesia o dentro en un servicio importante, no deben de sentir emociones, no deben de tener malos pensamientos o combinar emociones con pensamientos y sentirse mal. Y entonces creo que eso trae muchos problemas en tu persona. Y creo que, bueno, en sí, en el ámbito cristiano o en las iglesias, como que no te enseñan esto de las emociones, Uh-huh. sino que hay veces en que se sataniza todo. Sí. Entonces, por ejemplo, te llegas a sentir triste y porque estás triste y te empiezan pues sí a A dar como que versículos de que el listo, gozo del usan la Señor es palabra a mi su fortaleza. conveniencia. Ajá. Ajá. De que Sí, siempre tienes que estar alegre, no debes de sentir tristeza. ajá. Cuando olvidamos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y también Dios tiene emociones y no es algo Ujú. como que yo crea o de Ajá. Que yo por hecho, pienso que existe, sino sino que porque la misma Biblia te dice que Dios sí, tiene emociones. Dios se enojó, Dios se entristeció, Dios se sí. alegró, entonces creo que no hemos llevado como una correcta enseñanza Ajá. de las emociones que pues todos vamos a sentir porque somos humanos Sí, y son parte de la esencia de la creación de Dios, el sí, tener claro. emociones. Entonces, por decir, cuando empiezo a estudiar y empiezo a ver este lado donde Dios tiene emociones, donde Jesús tiene emociones, donde Jesús se siente triste, donde Jesús se enoja, donde Jesús se enoja tanto que empieza a tirar así todo, así como un ataque de ira de, ya vámonos, ya estoy bien harto. Entonces mi concepto cambió, ¿sabes? Fue así como Ajá. que, no manches, entonces me puedo enojar, o sea, cuando siento que tirar las cosas y gritarle a todos es porque estoy enojada, o sea, no, no tengo que reprimir o dejar de sentir esa emoción. Ajá. Y creo que ahí es donde entra en de diferenciar cada una de las cosas, la emoción, el pensamiento, el sentimiento, y ya más adelante lo que tú vas a hacer con eso, o sea, como Sí, la reacción de tu cuerpo qué comportamiento, qué conducta vas a tomar a ah, partir de lo que ante estás tal sintiendo. situación. Ajá. Ajá, Sí, porque por decir la emoción es el enojo, pero ajá, cuando lo combinamos con nuestro pensamiento, automáticamente, no, hombre, me tengo que vengar y se la tengo que hacer y todo, entonces ya ahí el pensamiento, como tampoco sabemos cómo manejar o cómo cuidar nuestro cómo pensamiento, refrenarlo, cómo frenarlo y lo combinamos con una emoción y ya tenemos un sentimiento amargo. erróneo, ajá, amargo, que eso puede traer amargura a nuestra vida, a nuestro sentir. Y entonces aquí vemos la importancia primero de conocer las emociones, de cómo lidiar con las emociones, cómo cuidar nuestros pensamientos y cómo a partir de esto tener sentimientos que vayan conforme a la voluntad de Dios. Y que vayan conforme a la voluntad de Dios no quiere decir que no vamos a sentir, sino Ajá, sentirlas de una manera correcta a imagen y semejanza de Jesús. de Dios. Y creo que, o sea, por eso la misma Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. Ajá. O sea, no te está limitando de que no tengas emociones, sino que Si vas a te dice sentirlas, que o sea, porque va a ser normal y natural que sí, te enojes. sí, eso es Dice, súper normal. airaos, pero no pequéis. Entonces, está bien que yo me enoje, lo que no está bien es qué voy a hacer con ese Con ese enojo. enojo. Si ese enojo me impulsa a pecar, si ese enojo me impulsa a hacerle daño a A aquella los persona que me demás hizo o enojar a uno mismo también. o a uno mismo, tienes razón, es muy cierto. Y creo que esto también de las emociones, David nos enseña como en cada uno de sus salmos, a veces se muestra muy contento y canta Ujú. alabanzas y a veces muestra así como una gran tristeza
y le dice a Dios como que está tan triste que hasta el Seol siente su alma o Sí, que se secaron cuando sus siente huesos. venganza, ganas de vengarse de sus enemigos. O Y se lo sea, expresa y tal cual a todo Dios. viene así escrito en los salmos de qué es lo que va sintiendo David, Ajá. qué fue lo que lo hizo enojar, cómo se siente en ese momento. Y la primera vez que yo los leí, pues sí me saqué de onda, dije, qué rollo, ¿por qué David? O Sí, sea, nos habla de que David era conforme al al corazón de corazón de Dios Dios. y luego lees los salmos y dices, qué rollo, ¿por qué se enoja? ¿Por qué se Porque pone pide triste? venganza de que Porque le Dios dice, sí, Dios, castígalos, Dios mátalos a mátalos. todos y es que ellos me hicieron mucho mal y así. Entonces, como por ese mismo tabú que hay en las iglesias, o no tabú, sino como que no hay una correcta enseñanza o de plano no hay Ajá. enseñanza de ello, No se nos enseña cómo manejarlo. no sabes cómo lidiar con las emociones y creemos que el sentirse triste, el sentirse enojado o deprimido o apachurrado es como que no estoy representando bien a Cristo. Ajá, y muchas veces sentir esas emociones y luego combinándolos con pensamientos malos, entra la culpa. Y cuando entra No. la culpa y sentimos que porque estamos sintiendo enojo o estamos sintiendo tristeza, ya no podemos ir delante de la presencia de Dios, o que Dios ya no nos quiere o ya no nos va a recibir con su amor, con sus brazos abiertos. ¿Sí? Entonces, ya se me fue lo que iba a decir. Pues hablando mismo de David, creo Así. que es lo que, o sea, nosotros como, bueno, personalmente yo como que no captaba de cómo David se expresaba así delante de Dios y aún así era llamado un hombre conforme al Al corazón de corazón Dios. de Dios. Entonces, si David le expresaba de esa manera sus sentimientos a Dios, creo que esto es lo que nos muestra la Biblia que Sí, nosotros debemos de hacer. De, ok, me estoy sintiendo enojado, angustiado, perseguido, triste, depresivo, cualquiera que sea la emoción, alegre, contento, externarlo, o sea, no como que tal cual. guardártelo, Ajá. sino externarlo Todo, y todo hacerlo así como lo hacía David, sino que externárselo a a Dios Dios. y decirle, Dios, me siento tal y tal y tal y tal, quiero hacer tal y tal y tal y tal, pero solamente es como que gestionar esa emoción, sentirla, externársela a Dios y allí es cuando tomamos el dominio propio, ya la Ajá. externamos y nosotros no vamos a actuar bajo los sentimientos, Ni las emociones, sino conforme a Dios. al corazón de Dios, ya que nosotros le expresamos a Dios lo que sentimos, Lo que estamos pensando lo en que ese momento. pensamos, lo que sí, todo lo que Ajá. pasó la situación, ya es cuando entiendes que que no vas a actuar bajo lo que tú estás Conforme a esa viviendo en ese emoción. Ajá. momento, sino lo que te va a decir Dios. Y ahí es cuando Sí. entiendes por qué David era conforme Al al corazón corazón de de Dios. Dios. Sí. Y otro punto aquí de leyendo los salmos de David, que le dice a Dios, mátalos y hazles y véngame y así. O sea, David no se guardaba nada. Todo lo que estaba pensando, él se lo plasmaba a Dios tal cual. Todo lo que Ajá, estaba sintiendo lo estaba plasmando. Y muchas veces a nosotros nos da vergüenza ir con Dios y decirle, es que estoy enojado y yo me quiero vengar. ajá. Entonces, ser totalmente transparente con Dios. Si Dios ya nos conoce lo que estamos pensando, lo que queremos hacer y cómo nos estamos sintiendo, ya el expresarlo tal cual, sin guardarte nada, Ajá. es ahí como tú vas a sacar esa emoción, esos pensamientos, ese sentimiento de adentro de ti y lo externas. Y ya cuando lo externas, tu cuerpo, tu mente se relaja y vuelve a la estabilidad. Y ya cuando tú estás en esa estabilidad, ahora sí viene el Espíritu Santo y te dice cómo debes de actuar. No te regañan ni te dice nada por lo que tú estás diciendo,
sino que te ayuda y te enseña cómo manejar esas emociones, cómo manejar esos pensamientos y sentimientos. Entonces, creo que también ser totalmente transparentes te ayuda para que tú puedas descargar y desahogar todo. Sí, igual, o sea, creo que en sí toda la vida de David nos enseña y nos muestra acerca de esto, porque cuando él tuvo oportunidad de matar a Saúl, no lo Sí, hizo. ajá. O sea, él se pudo haber acordado de lo que lo persiguió, De todo lo que le de hizo, cómo lo hizo sentir cuando lo como persiguió, cuando cuando le casi lo intentó quería matar. matar. Entonces, imagínate si David hubiera actuado bajo ese sentimiento de venganza y que ahí estaba, o sea, la situación perfecta para David vengarse y decir, pues aquí lo mato ya. Ajá. Pero aquí nos enseña David cómo actuar conforme al corazón de Dios Sí, y él dice, no voy a matar al ungido de Dios. Entonces vemos como ahí como el Espíritu Santo trae convicción y pues sí, y es quien trae, nos ayuda a gestionar nuestras ajá, emociones y saber cómo actuar ante las diferentes situaciones. y Si, o sea lo que sea que estemos sintiendo. sí, y aún es por eso, ¿no? Porque David supo cómo gestionar sus emociones, cómo manejarlas, cómo frenar sus pensamientos, de no pensar en todo lo que le hizo Saúl, sino de cómo estaba constantemente diciéndole a Dios cómo se sentía, qué pensamientos tenía, qué emociones estaba sintiendo y experimentando en cada momento. Cuando él tenía la oportunidad de tomar venganza, él no lo hacía. ¿Por qué? Porque ya había descansado sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos delante de Dios, y ahora sí venía el Espíritu Santo en él, quien lo guiaba a actuar. Y ahí es donde entra ese dominio propio, que no tenía que reprimir o eliminar lo que estaba sintiendo, sino llevarlo delante de Dios para que el Espíritu Santo pudiera dar ese dominio propio, aún sintiendo el deseo de venganza, aún sintiendo, o sea, que era el momento justo para hacer de las suyas. El Espíritu Santo actuó en sus emociones. Entonces, pues literalmente creo que David nos dio este ejemplo de, o sea, porque normalmente está eso de que queremos ocultarle a Dios cómo nos estamos Sí, sintiendo o de que queremos vengarnos o que nos sentimos muy enojados o tristes, sí, cuando realmente se nos olvida que Dios ya nos conoce y sabe cómo nos está sintiendo, nos estamos sintiendo. El punto es que nosotros vayamos delante de Él y le digamos, pues sí, me estoy sintiendo de esta manera, porque esa va a ser la manera en que nosotros generemos esa relación con Dios y que Dios no se va a meter así braviado, no se va a meter en medio de tu vida para decir, déjate arreglo yo, sino que Dios espera que nosotros le demos esa oportunidad, porque Dios no nos va a forzar, sino ajá, que ya nosotros vamos delante de Dios y le decimos, me siento así, y asá, y tal y tal. Entonces ya Dios actúa en nosotros por medio de su Espíritu Santo y sabemos cómo reaccionar ante las diferentes emociones o sentimientos de cualquier cosa que esté sucediendo. sí, Entonces, es, o sea, se podría decir cuando, o sea, ahorita que ya lo dices, es como, es bien fácil, sí, pero tras toda una vida que no nos enseñaron a ajá, gestionar ni a expresar emociones, porque vamos debes de a ser cristiano y batallar. siempre debes estar feliz y contento, Es difícil. es difícil como que, entonces sí Ajá, me puedo sentir mal y no va a estar mal, o sea, sí puede estar triste ajá, y no está mal, o sea, entonces tenemos que cambiar esa mentalidad y ese chip ajá. de todo lo que estés sintiendo no te lo guardes, Sino expresarlo, sin sacarlo expresarlo y sacarlo delante delante de de Dios. Dios. Sí,
que esa va a ser la, pues sí, la clave de cómo nosotros debemos de manejar las emociones Sí, y que muchas veces esas emociones las guardamos y las reprimimos y no nos damos cuenta que damos entrada a rencores, a resentimientos, a amargura, amarguras o al todo, deseo de venganza, todo todo por esto. no saberlo expresar en el momento que lo estás sintiendo Sí, hacia Dios. sí, y así como dices que es difícil aprender cómo expresar cómo te estás sintiendo delante de Dios, pero una de las cosas que Dios me enseñó fue que yo le decía, es que no sé cómo me siento, pero no me siento bien, ¿sabes? Y yo Ajá, le decía a Dios, es que no sé cómo me siento. Y Dios, así. y Dios me daba citas bíblicas donde expresaba tal cual como me estaba sintiendo en ese momento. Ajá, Entonces, a partir de así como Dios me estaba enseñando, cómo me estaba sintiendo, dónde estaba sintiendo esa emoción, cómo la estaba manejando y cómo debería de expresarla. Entonces, así de primero yo le decía a Dios, no sé cómo me siento, pero no me siento bien. Dime cómo, yo quiero saber cómo me siento, es que no sé cómo decirte, cómo expresártelo. Y me llevaba a un pasaje bíblico y me decía, narraba tal cual como me estaba sintiendo. Y yo así como que no manches, yo así me estoy sintiendo. Y ya así era al principio. Y ya después como iba leyendo, iba identificando con cada emoción, entonces ya era más fácil ir delante de Dios y sabes qué, me estoy sintiendo triste porque ya no tengo ganas de despertarme, ya no tengo razón de seguir adelante, porque esto y porque el otro, y me estoy sintiendo así, ya sea, ya sea, y me duele el pecho, me duele la cabeza, o estoy cansada, y ya para mí era más fácil expresar cómo me ajá. estaba sintiendo, y así fue una de las maneras como Dios me fue enseñando a expresar lo que estaba sintiendo y las emociones. Sí, y es que muchas veces se nos olvida el que somos humanos Sí, y que es normal y completamente natural el sentir porque fuimos creados con emociones sí, y pues nada, espero que este tema para ustedes haya sido de de bendición. edificación, de bendición para cada uno de los que vieron. Muchas gracias por seguir aquí al pendiente de los videos y de los podcasts. Y platíquenos en los comentarios qué emociones han experimentado y cómo Dios los ha ido enseñando a manejar esa emoción. Y si aún no saben, pues nunca es tarde para empezar. Claro. Y esto, ya saben que por aquí van a aparecer nuestras redes sociales. Nos pueden seguir por ahí, igual mandarnos mensajes al DM, Dios Claro que sí. medianamente. Y pues nos vemos en los próximos Podcast. episodios. Y cuéntenos qué tal les están pareciendo estos. Y Nos vemos. nos vemos. Bye. Bye. Y yo, Bye. chao. Bye. Nos vemos. ¿Listo? ¿Listo?